Sinfonía Jurídica. Un espacio para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Un saludo especial a la audiencia de Sinfonía Jurídica que nos acompaña a través de TV UNAD Virtual. Les damos la bienvenida a una nueva entrega de este programa realizado por la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD bajo la dirección de la doctora Albaluz Serrano Rubiano. En el capítulo de hoy estaremos hablando sobre el cumplimiento normativo en la administración pública y para ello contamos con un invitado muy especial. Más adelante también tendremos las secciones del consultorio jurídico y del recomendado del día, así que les invitamos a acompañarnos hasta el final del programa. Para empezar, les queremos presentar a nuestro invitado del día, el doctor Iván Márquez Castelblanco. El doctor Márquez es abogado, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Justicia y Tutela de los Derechos. Ha sido servidor público en la Personería de Bogotá, en la Cámara de Representantes, en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la Alcaldía Mayor de Bogotá, en donde se ha desempeñado como subsecretario jurídico de la Secretaría Jurídica Distrital. A continuación, les invitamos a escuchar la primera parte de esta interesante entrevista realizada por la doctora Albaluz Serrano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Doctor Iván, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en el programa Sinfonía Jurídica. No, el placer es totalmente mío. Un gusto estar acá. Bueno, doctor Iván, empecemos contándole a nuestra querida audiencia un poco sobre esa implementación del cumplimiento jurídico normativo que usted viene liderando desde la Alcaldía Mayor de Cundinamarca. Bueno, no, digamos, de forma particular el compliance es un término que ha venido tomando mucha fuerza en los últimos años en los campos académicos, particularmente lo que tiene que ver con las empresas del sector privado, también, digamos, en el último tiempo ha tenido efectos en el criminal compliance, en los programas de cumplimiento con efectos penales. Pero yo siempre que hablo del tema trato de aterrizar un poco el término, hablar más bien de cumplimiento normativo. O sea, el compliance es sobre todo una estrategia amplia que piensa diferentes instituciones que sirven para garantizar que todo eso que muchas veces se propone, que queda en documentos, que queda en guías, que queda en normas, por supuesto, en el ordenamiento jurídico, se aterrice y se cumpla en la realidad. Y eso creo que pues, es el reto más grande que una empresa privada o una entidad pública tiene. En ese sentido, nosotros hemos considerado que hay unos elementos, unas instituciones de lo que ya ha sido una experiencia exitosa en el sector privado que pueden ser acogidas en el sector público, pero además también que es una oportunidad, una ventana de oportunidad para pensarse nuevas instituciones que nos sirvan para el cumplimiento en las entidades públicas. En el sector público, evidentemente nosotros pues tenemos alta experiencia en este tema. Desde la Constitución de 1991 se creó todo un sistema de controles internos que hace algunas funciones relativas al tema del cumplimiento normativo, pero bueno, lo cierto es que uno debería aceptar que frente a los índices de corrupción que hay en muchas entidades públicas, es necesario tomar nuevas medidas. Yo creo que el compliance lo que nos abre es una nueva opción para que nosotros planteemos de una forma innovadora trabajar estos temas. Mucho se habla de corrupción, pero poco se hace. Es decir, hay discursos muy bien elaborados en torno a la corrupción, pero entre el decir y el hacer existen unas brechas enormes. Tomando esa información y además evidentemente con un marco teórico basado sobre todo en las teorías institucionalistas que creen que la mejor forma de contribuir a la lucha contra la corrupción, particularmente el profesor Kaufman, un importante latinoamericano que se ha destacado en este campo a nivel mundial, está principalmente en reducir los espacios de corrupción, ¿cierto? Sobre todo en el Estado. Todos aquellos espacios donde, por ejemplo, un certificado o, por ejemplo, hay peajes, ¿no?, que hacen más complicado al ciudadano hacer X o Y trámite, lo que hay que hacer es reducir esos espacios al mínimo para crear menos posibilidades o menos oportunidades de corrupción en lo público. A partir de esas teorías y sobre todo de la experiencia recabada,
propusimos nosotros un modelo de gestión jurídica pública anticorrupción vertido en el decreto 610 de 2022, que lo que hace es traer algunas de las instituciones. Vamos a dar simplemente unas rápidas, que creo que aportan muchísimo en esta discusión. Particularmente un tema que tiene que ver con la política de los servidores públicos. Hemos trabajado mucho contigo, con tu universidad, con tus investigadores, el tema de la ética pública. Yo creo que es un llamado fundamental a que el primer deber es la conciencia de los servidores públicos para trabajar realmente por la finalidad auténtica que es el buen servicio público y los ciudadanos. Pero eso también se logra con estrategias pensadas en la conducta de los servidores. Y eso pasa no solamente por mantenerlos en un esquema de castigo, que pues ha sido pues la base de nuestras instituciones republicanas en los 200 años, en los más de 200 años que llevamos. Estamos pensando en darle un vuelco a la forma en que atendemos esta forma de enfrentar la corrupción a través de promover servidores públicos que se sientan incentivados. Entonces tenemos todo un programa a través de este decreto que le permite a las entidades crear incentivos favorables, positivos, como la teoría de los notch, que también ha tomado bastante relevancia para decisiones de política pública, la cual los servidores públicos planteen formas innovadoras, buenas prácticas que reduzcan estos espacios. Todo esto además evidentemente conectado con toda una política de cumplimiento y control y de mecanismos, sobre todo de ventanas que permitan que los ciudadanos puedan denunciar y los propios servidores públicos con toda la protección para ellos mismos poder denunciar actos de corrupción que permitan efectivamente evitar en lógica de prevención estos actos. Bueno, como ustedes ya pueden ver aquí, el doctor Márquez tiene una gran experiencia, sobre todo en este tema de cumplimiento normativo para las instituciones públicas. Doctor Iván, ¿qué le recomendaría a usted a la nueva administración, que ya vamos a tener nueva administración en la Alcaldía Mayor? ¿Qué le recomendaría a usted en ese tema de cumplimiento anticorrupción? Bueno, en primer lugar, el llamado general que ha hecho nuestra alcaldesa mayor, y que yo creo que es un clamor de racionalidad al momento de asumir los asuntos públicos, es siempre continuar lo bueno que se ha hecho en todas las administraciones. Nosotros llegamos aquí y encontramos en esta secretaría unos programas de gestión y gobierno jurídico público muy interesantes y los hemos continuado. Queremos dejar como legado el modelo de gestión jurídica pública, que es todo un sistema que incluye observatorio, digamos un estudio fáctico y muy propio, digamos, de la perspectiva científica de las ciencias sociales para hacer investigación, el modelo, pero también un plan maestro de acciones judiciales que lo que busca es lograr efectivamente la persecución de quienes cometen actos de corrupción. Todo este sistema que nosotros estamos dejando pues formulado, pero también implementado, y en eso quiero, si me permiten la cuña, agradecer profundamente a su administración, a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que ha sido un apoyo fundamental en que, reitero, esto que es pasar del discurso al hecho se vuelva realidad en las entidades públicas. El diplomado taller, a través de lo cual, con la enorme experiencia educativa de la Universidad Nacional, logramos que servidores públicos de todas las entidades del nivel central, más de 18 entidades de Bogotá, pudieran hacer sus propios modelos anticorrupción, sus propios programas de cumplimiento gracias a esa guía. Es decir, hubo un producto real, una cosa que efectivamente tiene existencia real gracias a ese taller y está en el marco de la implementación. Entonces yo no le puedo decir nada diferente a la administración entrante, que continúe con estos esfuerzos, que profundice. Sabemos que el alcalde electo fue director en materia de transparencia en el gobierno nacional y es una persona sensible a estos temas, y estoy seguro que continuará y ampliará mucho más todas estas políticas, porque yo creo que lo principal es nunca olvidar que uno tiene que ser innovador todo el tiempo en el sector público. Tal vez el gran problema es eso, la falta de incentivar la innovación. El crimen innova fácilmente, porque el crimen tiene siempre permanentemente el incentivo del lucro, ¿no? de hacerse rico. De siempre buscar la manera cómo aprovechar ese cuarto de hora para poder lograr esos fines propios, ¿no?
y nunca como pensar en la colectividad, que me parece muy importante, y creería allí que ustedes sí que han sido coherentes, diría yo, con esa política de anticorrupción, porque han venido cualificando a todos los directivos de la alcaldía, sobre todo del distrito, para que realmente quede implementado ese plan de anticorrupción. Continuamos en Sinfonía Jurídica después de esta primera parte de la entrevista entre la doctora Alba Luz Serrano y el doctor Iván Márquez, en la que se abordó el importante aporte que hace el cumplimiento normativo a la administración pública, especialmente en lo concerniente a la lucha contra la corrupción. Justamente en el marco de este tema, la producción de Sinfonía Jurídica les ha preparado la siguiente nota sobre el Diplomado en Compliance Público, realizado por la UNAT y la Secretaría Jurídica Distrital. Conozcamos un poco más de esta iniciativa. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAT y la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía de Bogotá se unieron para realizar el Diplomado en Compliance Público, una estrategia formativa que busca promover la transparencia en la gestión pública. Un cordial saludo a toda la audiencia de Sinfonía Jurídica. En el día de hoy les voy a hablar sobre un proyecto que la Secretaría Jurídica Distrital realizó con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, el Diplomado en Compliance Público. En este diplomado se trabajaron diferentes módulos y lo que se pretendía principalmente es darle herramientas a los abogados y servidores de las entidades distritales del sector central sobre cómo elaborar un plan de cumplimiento normativo en perspectiva de dar cumplimiento al decreto 610 de 2022, que es el que adopta el modelo de gestión jurídica anticorrupción en el Distrito Capital. Este diplomado contó con varias actividades, no solamente en la plataforma virtual de aprendizaje de la UNAT, sino que también se realizaron diferentes sesiones temáticas, talleres presenciales, conferencias virtuales en las que cada uno aprendió herramientas para esa formulación. Al final del diplomado contamos con un prototipo de plan de cumplimiento normativo, el cual está siendo estudiado por cada una de las entidades distritales, 18 en total, para revisar su implementación. En el Diplomado en Compliance Público, desarrollado durante el 2023, se cualificaron servidores de 18 dependencias del Distrito Capital, quienes participaron en la definición de los contenidos y dinamizaron los conocimientos aprendidos a través de la formulación de un plan de cumplimiento normativo. Un cordial saludo para toda la comunidad de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Con respecto al diplomado en cumplimiento normativo, en compliance público, lo que puedo decir es que se adquirieron unas herramientas fundamentales para el ejercicio de las funciones de los servidores del distrito. Con ello podemos cumplir las normas que nos delinean nuestra función pública de una forma más eficiente y con un compromiso más alto, pues no nos limitamos en cuanto al cumplimiento solamente de las normas, sino que vamos más allá, con unos actos denominados supererogatorios muy importantes para el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de los fines estatales. Los funcionarios del distrito resaltaron la importancia de continuar las alianzas entre las universidades y el sector público en beneficio de toda la ciudadanía. ¿Por qué es importante? Porque a partir de lo que puede plantear una entidad pública, la academia puede estructurar mejor sus procesos académicos y responder a las necesidades administrativas del sector público. ¿Eso en qué medida? Que finalmente lo que pretende el ciudadano, lo que busca el ciudadano, puede ser atendido con calidad y en debida forma por los funcionarios públicos, gracias a lo que ofrece la academia en la actualización sobre conocimientos, temáticas en la gestión pública y más específicamente en lo que corresponde a Secretaría Jurídica en temas normativos, fortalecimiento al cuerpo de abogados, todo esto con miras a obtener resoluciones, decisiones administrativas, decretos que realmente impacten a la ciudad. Después de esta interesante información sobre el Diplomado en Compliance Público, llega el momento de escuchar el caso del consultorio jurídico, muy a propósito del tema del día. Escuchemos. Consultorio Jurídico.
Cordial saludo, Sinfonía Jurídica. En el municipio en el cual vivo, he identificado irregularidades en la contratación del personal de la administración municipal. Quisiera saber dónde podría interponer el denuncio. Para brindar una orientación a este caso, contamos con la participación del doctor Jorge Díaz Gil, líder de la especialización en Derecho Administrativo de la UNAD. ¿Qué le recomendaría a nuestro oyente, doctor Díaz? Muchas gracias por la pregunta a nuestro oyente. Es importante reconocer que este tipo de conductas pueden generar diferentes tipos de responsabilidades. Por esa razón, puedes acudir, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo para buscar ayuda en cuanto a las rutas de acción, pero también será necesario presentar las respectivas denuncias ante los organismos de control, Procuraduría, Contraloría y, en caso de cometerse un delito, la Fiscalía General de la Nación. También puedes buscar las veedurías ciudadanas o las páginas de internet como Colombia Compra Eficiente. A través de estos medios se puede dar viabilidad a estas denuncias. Muchas gracias, doctor Jorge Díaz Gil, por esta orientación. Le recordamos a nuestra audiencia que nos pueden hacer llegar sus consultas al correo sinfoniajurídica@unad.edu.co. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. La especialización en gestión pública de la UNAD es un programa de posgrado con amplia trayectoria en la cualificación de funcionarios públicos y de profesionales de diferentes disciplinas interesados en la gestión estatal. Este programa promueve la generación de conocimientos y herramientas para una gestión eficiente, eficaz, pertinente y transparente en las instituciones públicas, atendiendo los diferentes niveles territoriales y las diversas áreas de actuación en la esfera pública. Nuestros estudiantes y egresados están en capacidad de comprender las necesidades del territorio y de sus comunidades, para promover así la democracia participativa, la ética y la justicia social en la administración pública. Para conocer más información sobre este programa puedes ingresar a la página www.unad.edu.co o acercarte a los centros de la UNAD en todo el país. Volvemos en Sinfonía Jurídica para continuar con la segunda parte de la entrevista entre la doctora Alba Luz Serrano y el doctor Iván Márquez, quienes están dialogando sobre el cumplimiento normativo en la administración pública local. Que ustedes han trabajado fuertemente en este tema, ¿qué recomienda a las instituciones públicas, doctor Iván? Bueno, la recomendación principal es educación y cultura. O sea, efectivamente, estos temas son de largo aliento. Yo creo que consultando a un colega nuestro que ha trabajado en estos temas, el profesor Carlos Arturo, que ha aportado a estas discusiones los temas, digamos, de las ciencias del comportamiento, las neurociencias, como señala Kahneman, esto no es un tema de pensar rápido, es un tema de pensar despacio. Esto significa, por supuesto, que las entidades promuevan una cultura de la legalidad permanente, y eso parte principalmente de las cabezas, de la buena selección de servidores públicos, que yo creo que es un tema en el que seguimos en mora en Colombia. Es necesario promover una cultura cada vez más fuerte del mérito, pero sobre todo de la excelencia ética en los servidores públicos. Eso debe empezar con los servidores de los altos cargos, pero por supuesto todas estas discusiones que hemos nosotros llevado parten de una buena formación de los servidores públicos, pero también de unos controles que permitan que todos los servidores públicos entre ellos puedan controlarse, y creo que hay un aporte muy interesante. Lo cierto es que el país ya tomó una decisión, la creación de los programas de cumplimiento y ética pública, los programas de transparencia y ética pública, que es un deber que el legislador le impuso a todas y cada una de las entidades, tanto del nivel nacional, del nivel central, como de las entidades territoriales. Pocas entidades lo han cumplido, es cierto. Nosotros en Bogotá pues estamos orgullosos de estar en la vanguardia, pero creo que todas las entidades ganan muchísimo implementando estos programas y generando verdaderas culturas que transformen nuestro país y garanticen lo que nos interesa, y es que los servicios y los derechos lleguen a todos los ciudadanos. Así es. Usted toca un tema muy importante, y es la formación. ¿Cómo formamos esos profesionales, esos funcionarios públicos en que sean buenos seres humanos? Y partiendo desde la ética, desde los principios. En 5 minuticos, una reflexión frente a este tema para nuestra querida audiencia. ¿Qué les recomendaría?
Bueno, es un tema profundamente complejo. Yo creo, fundamentalmente reiterando este tema de la ética, que hemos sido formados en 2 siglos, reitero, en una concepción, digamos, de la actividad y del ejercicio de las profesiones hasta cierto punto muy positivista y hasta cierto punto muy alejado de la formación de virtudes y valores de las personas. Creo que eso es valioso. No es retornar a una moral o una moralina que no consideramos coherente en esta modernidad, pero sí reiterar la importancia de formar el carácter. Nosotros en las investigaciones que hemos realizado de cara a la implementación de este modelo, además también otra cuña, estamos próximos a presentar un libro de investigaciones basado con profesores de diferentes universidades, particularmente con el sponsor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que va a incluir reflexiones sobre la implementación del compliance, y varios artículos tocan como punto central la necesidad de retornar a una ética de las virtudes, es decir, sin dejar de lado lo que significa el cumplimiento de deberes, la necesidad de tener servidores que sean críticos, que tengan la capacidad de entender lo fundamental y lo trascendental de la función que hacen, de actuar de forma virtuosa en ese ejercicio, y para eso yo creo que lo central es conectar siempre academia, sociedad civil con las entidades públicas, mucha transparencia y ese contacto permanente entre las discusiones científicas que ayuden a tomar las mejores decisiones a los servidores públicos, algo que nunca se debe perder, y creo que precisamente todas estas discusiones aportan y nos dan la ventana de oportunidad para trabajar en esa medida. Así es, doctor Iván. Interesante tema que nos acaba de plantear aquí, la ética de las virtudes, un tema muy interesante para que sigamos profundizando más adelante en otro programa que estaremos abordando estos temas tan importantes. Agradecerle al doctor Iván por este espacio tan importante y que seguiremos trabajando en estos temas relevantes, sobre todo en la función pública. Muchísimas gracias, doctor Iván, por acompañarnos en Sinfonía Jurídica. Hasta pronto. Encantado, muchas gracias. Llegamos al final de esta entrevista entre la doctora Alba Luz Serrano y el doctor Iván Márquez, quienes concluyen sobre la centralidad de la formación y de la ética en el ejercicio de la función pública. Terminamos esta nueva entrega de Sinfonía Jurídica agradeciendo a nuestra audiencia por su sintonía. Les dejamos con nuestra sección del Recomendado del Día, en la voz del profesor Jason Muñoz, del Diplomado en Compliance Público. Hasta pronto. El Recomendado del Día. Hola, el recomendado del día de hoy es el libro Ruido de Daniel Kahneman, que nos invita a medir ese sesgo que tenemos en la gestión del riesgo por errores asociados a las emociones. Nos invita a que seamos más racionales y en términos de compliance que tomemos criterios con base en información estructurada. Los invito a que lo lean, es un buen recomendado y espero lo disfruten mucho.